Villegas, que cuenta con la presencia resplandeciente de Nicole Rodríguez, que ahí está. Resplandeciente. No sé si resplandeciente, es día lunes, nunca es Bueno, resplandeciente el lunes. fosforescente por lo menos, fosforescente. El día lunes tiene mala marca, digámoslo así. Nadie le Ah, puede gustar sí. el lunes. ¿Sí? Fíjate que a mí me gusta cualquier día que no sea fin de semana. Ya, amigos, estamos entonces por empezar. Antes de eso les voy a recordar al tiro, para que no se me olvide, mi libro Resurrección, que los está esperando. Se está vendiendo muy rápido en este momento. Hay días más rápido y otros más lentos, y ahora está muy rápido. Resurrección, que termina el ciclo que ustedes ya conocen, que empezó con Insurrección. Este es Resurrección. Esta es la segunda edición, porque la primera ya se fue. También está disponible la segunda edición de Para no tirarse por la ventana, que es un libro que le combina a todos los ciudadanos que alguna vez en la vida han querido tirarse por la ventana porque están hasta la tusa. Se van a entretener, se van a divertir y van a aprender algunas cositas por ahí. Y este programa es auspiciado por el método EVE, para que usted elimine esas cosas feas de su cuerpo que no se eliminan ni con dieta, ni con deporte, ni con gimnasia. Se eliminan con métodos especiales que se trajeron de Corea del Sur y que los imparte EVE. EVE, estimado amigo, el método EVE, que tiene 3 locales. Entre usted a internet y busque método EVE, 3 locales, con Vitacura y Los Ángeles, para que elimine no solo la celulitis, hay un montón de otras cosas, las estrías también, qué sé yo. Las mujeres saben más de estas cosas. Luego sigo con Ángel Hey, que es un corredor inmobiliario muy eficiente, trabaja toda la semana con mucha intensidad, lunes a domingo, tiene métodos especiales y con eso vende y arrienda lo que le han encargado mucho más rápido que otros corredores. Y termino con Remodeling, una empresa real que está ahí, que funciona, con puros profesionales, arquitectos, pintores, mueblistas, especialistas en pisos para hacer arreglos de todas esas cosas. Con los arquitectos, arreglos mayores, cambios, digamos, importantes, pintores para pintar. Los especialistas en suelo cambian o arreglan el parqué de su casa, pueden cambiarlo por otros tipos de suelo. Los mueblistas profesionales son expertos en los temas de cocina, los muebles de cocina que son complicados por las cañerías y todas esas cosas. Amigos, además es una empresa que está ahí y que responde. Bueno, dicho eso, le cedemos la palabra, que ya no la voy a recuperar más, a Nicole Rodríguez. Usted tiene algo vinculado con lo que yo leí ayer, creo, de los municipios. Algo vinculado, caballero, así ya que nos estamos tratando de usted. Bueno, es que es importante que profundicemos en este tema, porque el tema de los impuestos en Chile tan mal llevado, tan mal argumentado, y en general queda esta idea de que siempre el impuesto es sinónimo de bienestar de la población o mejora, etcétera, ¿no? Pero el punto es el siguiente, quizás esto no es directo un informe directo que habla de los municipios, ya les voy a hablar de otro que sí habla, pero no hay mucho que rescatar del gobierno Gabriel Boric, más encima que cada vez se saben más cosas con respecto a licitaciones que dejaron amarradas en último momento. Por ejemplo, el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, habló de cómo se dejó dejó aprobada una licitación. Ahora en Antofagasta salió otra licitación con empresas que además no son propias para hacer los trabajos, en fin. Pero sí, a finales de su gobierno, mandó a elaborar un informe para poder hacer una propuesta de reforma al empleo público en Chile, que tiene que ver principalmente con el Estado central, que es desde donde sale el Ejecutivo. Y resulta que este informe lo podemos titular El Estado chileno es un caos. Es un informe que se le pidió a la OCDE y el informe identifica 4 problemas principales en el funcionamiento del Estado chileno. Primero, la regulación del empleo público está fragmentada. Coexisten distintas reglas laborales. Las condiciones de trabajo son desiguales dependiendo de dónde se desempeñe y además es muy difícil, dice el informe, gestionar a las personas y así también, por ejemplo, valorar un talento, valorar una persona que lo hace mejor que otra, a lo mejor no necesariamente va a poder escalar por esas razones, es decir, el mérito. En segundo lugar, no hay una arquitectura clara de los cargos, las denominaciones son distintas, no se sabe bien cómo comparar las mismas jerarquías en distintas instituciones. En tercer lugar,
la movilidad es muy limitada para ascender y desarrollarse profesionalmente, como para buscar al interior del Estado oportunidades de trabajo en los distintos servicios públicos. Y por cuarto lugar, el sistema de evaluación, ese que muchas veces hemos hablado en el programa, que se autoevalúan como perfectos, como lo hizo el presidente Boric también, tiene nulo impacto en el trabajo que hace el Estado. No hay relación entre el desempeño, las recompensas y las evaluaciones al final. Son todas iguales y la gestión del talento va por un camino muy distinto. Dice que la reforma al empleo público es urgente. No les voy a leer todo el informe, pero finalmente el título de este informe era que el Estado chileno es un caos. Y cuando hablamos de un caos significa que todos los impuestos que pagamos se van diluyendo en todas estas estructuras ineficaces, en esta sobrecontratación y en estos sueldos que no se entiende bien cuáles son los criterios, etcétera. Yo no estoy muy producto del siglo XXI, yo no soy de aquellas personas que piensan, del trabajo del siglo XXI, no soy de aquellas personas que piensan que el empleo público debe tener esa especie de proyección eterna, ¿no? De que parto acá y voy a terminar arriba. Puede ser, si usted se lo merece y si usted es una persona cuyo desempeño, ojalá esté en el Estado si es que efectivamente funciona bien. Pero los trabajos hoy en día no funcionan así en general. Es muy movible, muy flexible. Hay gente que entra para algo específico y después no sirve para lo otro. En fin, todo eso debe cambiar, pero lo principal acá, si nos vamos a la parte 1, es que nuestros recursos, los que les estamos entregando al Estado, constantemente se van diluyendo y se van gastando en estas ineficiencias, sobrecontratación o en este caos, como dice el informe de la OCDE. Y esto me lleva al municipio, porque van a dar la pelea a propósito del sistema californiano, que estoy inventando una fórmula. En California, por lo demás, tiene grandes problemas. Ha estado administrada por gobernadores demócratas, de los cuales la ineficiencia es gigante, para que ustedes sepan, si ustedes ven la disputa que hay con estos gobernadores demócratas progresistas, en el cual no logran ni siquiera apagar los incendios. En parte una vez lo hablamos a propósito de los incendios en Los Ángeles. Bueno, pero el punto es el siguiente. Van a dar la pelea a los alcaldes. ¿Quién quiere que le recorten los recursos? ¿No? Nadie. Pero la realidad en los municipios es el siguiente. Así como el Estado chileno es un caos, los municipios son un caos. Y son un caos en el siguiente sentido. Uno, hay informes que señalan, incluso Contraloría, que 50% de los recursos se van en contratación. Es decir, el 50% de lo que usted paga en recursos al Estado, que a veces por distintas vías van a los municipios. O en impuestos directos, como puede ser el pago de la patente, las contribuciones, que es el tema que está hoy en discusión, y otros pagos, como el pago de patente también. Todos esos pagos que son directos a los municipios, al final en este pozo gigante, el 50% se va en contrataciones. Viene un alcalde nuevo y contrata, y si tiene algún amigo sin pega, lo contrata. 2, ineficiencia. En esas mismas contrataciones, o producto de esta también burocracia que tienen los municipios, no son eficientes, y a mayor ineficiencia, mayor gasto, si ese es el tema. Y 3, miren por ejemplo los ejemplos de corrupción. Acuérdense el tema luminaria, acuérdense el tema de la basura, donde abultan las licitaciones en los montos, contratan a la empresa que llegan a acuerdo por abajo, con licitaciones millonarias, y por abajo corre plata. Y creo que el último ejemplo que te puedo dar, Fernando, de cómo está mal gestionados los municipios al gusto de quién es el alcalde. Acuérdense de cómo gestionaba, no es tan distinto al alcalde actual, pero el emblema es Daniel Jadue. ¿Cómo gestionaba el municipio de Recoleta Daniel Jadue? Con sus experimentos socialistas, pues. Farmacias populares, levantó una universidad, ustedes saben que todavía funciona, la Universidad del Pueblo, y eso gasta plata. Entonces, ni siquiera estoy hablando de la corrupción que hubo con las farmacias populares que quedaron debiendo y no se sabe en qué se gastaron. Pero un alcalde que llega con ideas, por ejemplo, socialistas, a implementar ese tipo de políticas públicas en su municipio, gasta esa plata en esos experimentos que sabemos que son fallidos. Entonces, creo que está bien entender que van a patalear y evidentemente van a pelear los alcaldes por el tema de las contribuciones. El punto es que
no necesariamente por no pagar contribución a la primera vivienda, como es lo que en general se plantea y se desea por todos nosotros, va a significar menos políticas sociales para que los niños caigan por el Bueno, refalín en un piso de flores, ¿no? Es decir, partamos por recortar todo lo que te estoy planteando, ¿no? así es. Bueno, estimados amigos, antes de continuar, quiero recordarles unas pocas cosas. Eh, si usted quiere gestionar desde su celular con un software que tiene inteligencia artificial todos los aspectos de la empresa y hacerlos con la precisión, con la meticulosidad con que lo hace un programa y una inteligencia artificial, póngase en contacto con kame.cl y adquiera el software llamado Kame ERP. Yo lo invito a que entre al sitio kame.cl y averigüe los detalles. Es muy impresionante la forma como le va a cambiar la gestión de su empresa con un software que va a tener incluso, bueno, lo puede tener en el PC, si usa Mac en el Mac, lo puede tener en el celular y hacer funcionar su empresa mucho mejor. Continúo con Allware, que es una empresa que lo hace todo, por eso se llama Allware, Ware dije. Eh, Usted la contrata, entran a su empresa a mirar y ven temas de ingeniería en la automatización y continuidad operacional, ven proyectos de automatización para usted, control de los temas contables, para que no, por ejemplo, el tema también de la seguridad, que hay una ley ahora para que usted instale sistemas de seguridad y si no hay multas tremendas, ellos ven que usted cumpla con eso e instalan el sistema. En todos los sentidos, Allware es una empresa que vale la pena consultar y usted la puede consultar en el sitio de ellos, allware.cl. Continúo con AutoWolf, la empresa que va a su casa a dejar como nueva la carrocería de su automóvil en 24 horas, frente a sus ojos. Por supuesto, estamos hablando de carrocerías que tienen problemas habituales. No estamos hablando de un auto convertido en chatarra por un choque. Estamos hablando de abollones normales, pintura desteñida, descascarada, corrosión por algunos lados. Esas cosas empiezan a ocurrir, se empiezan a acumular los topones, los plásticos se van rompiendo. Bueno, ese tipo de cosas, ellos dejan su automóvil, la carrocería como nueva en 24 horas frente a sus ojos. Fuera de eso tienen una compraventa de autos que funciona muy bien, conocen el mercado, compraventa de autos usados, ojo. Y termino el bloque con praderas frutillar, ¿Qué dijo? donde usted, eso es un proyecto inmobiliario fantástico, estimado amigo, porque primero está en la zona la región de los lagos, que es donde usted mire hay verdor, árboles, paquitas, el volcán Osorno, lago, es otra cosa. Y las parcelas son de 5.000 metros, ya tienen electricidad, agua y fibra óptica para que usted llegue y conecte inmediatamente eso en su casa. Y finalmente están a 5 minutos de Frutillar para lo que usted necesite en una ciudad. Carnicería, supermercado, hospital, dentista, qué sé yo, cafetería, restaurante, el teatro del lago, el lago mismo, toda clase de negocio. Y la gente es muy agradable además. Pradera de frutillar.cl. Bueno, tú hablabas con mucha elegancia de la ineficiencia. Yo voy a ser un poco más bruto por Ya, mi ascendencia vamos. nórdica, vikinga, que me descubrieron en mis genes. Así que voy a decir lo que aquí estamos viendo, estimado amigo, un saqueo. Esto se llama saqueo, con pretextos como el gasto social que lo usan para el barrido y el fregado. Y proyectos así imaginarios, muchos fantasiosos, que son puras palabras. Y vamos contratando personal, a los amigos, al tío, al sobrino idiota que no tiene pega, en fin. ¿Verdad? Eso se llama saqueo. Eso se llama meterle la mano al bolsillo a gente que se ha sacado la cresta trabajando y sacarle plata, sacarle más plata. Las contribuciones, por ejemplo, les decía ayer, 54% de los fondos municipales vienen de las contribuciones y acaba de decirnos Nicole que más o menos el mismo porcentaje se gasta simplemente en pagar sueldo. Todos entendemos evidentemente que los municipios necesitan un personal, pero vaya usted a cualquier municipio, al de su municipio, y se va a asombrar de la cantidad de gente. Si es como entrar, digamos, a la General Motor, son Sí, oficinas y oficinas repletas de gente. Uno dice, pero ¿por qué se necesita tanta gente? Y departamentos, vean ustedes en los sitios, entren a internet, entren al sitio de su comuna, del municipio. Yo lo he hecho con la mía. Y vean la cantidad de departamentos y funciones que supuestamente cumplen y luego hagan el segundo experimento. Agarre el teléfono y llame.
Nadie ni siquiera le va a contestar el teléfono. Yo he hecho ese experimento en mi comuna y la verdad es que no lo podía creer. Nadie responde ni siquiera al teléfono, ni siquiera se molestan en eso. Departamento de medio ambiente, departamento de esto, departamento de los perritos, departamento del riego, departamento de esto, de aseo y ornato, departamento tras departamento, y cada uno de ellos dotado con los amigos, los sobrinos, los tíos. Y claro, ahí se da la plata. Ahora, quizás si ustedes quieren verlo con una mirada positiva, digamos que es un mecanismo de redistribución del ingreso. O sea, usted trabaja y le sacan plata para pagarle a los que no trabajan tanto, que están sentados sin responder el teléfono. Y esas personas con ese sueldo van a poder a lo mejor comprar en la tienda y eso le va a dar trabajo al dependiente. A lo mejor, visto desde ese punto de vista, da lo mismo, ¿no? Pero resulta que estos flujos de dinero, que siempre van a dar a la gente de un modo u otro, tienen distintas, como dijéramos, hay distintos modelos de eficiencia. Hay un modelo de distribución del ingreso que es más eficiente que otros, por así decirlo. Claro, la plata llega al bolsillo de la gente, pero podría llegar de otra forma para que al final hubiera más riqueza en el próximo turno, en el próximo año. Eso es lo que no ocurre. En otras palabras, el modelo que tenemos de distribución del ingreso, que también se puede llamar saqueo del Estado, es muy, muy, muy malo. Mira, Y la, y la prueba, ya diga nomás, Nicole, diga, comente. no, es que el informe de Contraloría que analizó a los municipios entre el 2025 y 2026 realmente es bastante claro. O sea, lo que dice el informe de Contraloría es que las irregularidades en la gestión municipal tiene objeciones, las objeciones que hace la Contraloría en los gastos por más de 1.500 millones en 21 municipios. De dólares. Además, levantando el tema de los desórdenes financieros, le pone significativo, porque la Contraloría tiene que hablar en un lenguaje formal, ¿no? Además, habla de fallas, para nosotros también es parte del saqueo que tú dices, mal uso de los fondos en seguridad, contrataciones sin respaldo, opacidad en las licitaciones, y ahí vienen una serie de otros montos. Entonces, la verdad es que antes de reclamar, porque no les van a llegar plata de las contribuciones, creo que hay un deber moral de arreglar el cómo se gasta y se transparenta el gasto en los ¿Tú municipios. crees que van a cumplir con ese No, deber moral? ¿Cómo lo llamas tú? no. No, no. El Estado nunca hace exámenes de conciencia ni devuelve las plata. Pero hablan. Esto de las contribuciones lo hemos escuchado tú y yo no sé cuántas veces. Cada cierto tiempo aparece el tema. Pobres viejos que compraron su casa, que y hay que hacer algo al respecto y luego se olvida porque, bueno, aparecen los alcaldes. Oye, pero ¿y con qué voy a financiar, abro comillas, el gasto social? Y aparece el Estado, aparece un economista de estos que de la concertación especialmente, que están, no sé si te has fijado que se apiñaron, ¿ah? Me Se convirtieron en gusta. un sindicato, el Es, sindicato de economistas picados de la concertación. Entonces, oye, pero es que esto es un porcentaje, esto es la economía de los ricos, vamos a dejar de cobrarle a los ricos, porque resulta que si tú tienes una vivienda que te costó 20 tu años vida, pagarla, tu y hoy te vida. convertiste en un millonario. Entonces tú eres un ser despreciable y lo que te saquen de encima, lo que te arrebaten del bolsillo está bien, porque hay que darle a los desposeídos, que es el discurso que están usando ahora para el tema de la gasolina, con el combustible, como si una persona que tiene auto y lo usa todos los días fuera un desposeído. Bueno, es un discurso realmente despreciable el de esta gente, que no son capaces de ver la realidad y están siempre pensando simplemente en una sola realidad: cómo llevo dinero a mi bolsillo. Entonces llegan al Estado y hacen esto en los municipios, y hacen esto en los ministerios, y hacen esto en las empresas autónomas. Han de echar una mirada cómo funciona, por ejemplo, en App, que con mucha razón la llaman una caja pagadora. Y partidos incluso se distribuyen los entes del Estado para meter mano en los cajones. ¿Sí? Es muy impresionante cómo saquean a los chilenos que trabajamos, porque es un saqueo, sumando todo lo que pagamos de impuestos y además no vemos resultados, salvo el resultado de saber que tú levantas el teléfono y llamas al departamento de conversación con los extraterrestres de tu municipalidad y ni siquiera te contestan los extraterrestres. No te contesta nadie. No están tomando un café, salieron a dar una vuelta, se fueron al cine, no sé. Bueno, ese es el estado que tenemos y con razón la OCDE habló del caos. Pero es peor que el caos, ¿eh? Esto es saqueo. Es un saqueo, claro, y además tú dices el sindicato de los economistas. Claro, hay un grupo
gigante de economistas y tiene que ver mucho con las escuelas de dónde vienen, ¿ah? El pensamiento económico. El pensamiento económico es político, ¿ah? Cuando estamos hablando de macroeconomía, no estamos hablando de ese ingeniero comercial que entra a una empresa y cuyo único objetivo es que esa empresa sea eficiente y sea la número uno en el mercado o que tenga utilidades o rentabilidad. Todos estos economistas que pululan entre la OCDE, que dan conferencias, que van para allá y para acá y que están como arriba porque siempre les están pagando para que hablen nomás y al final Porque eso lo cuando único que saben hacer es hablar, pues. les La gustan los cultura de... impuestos, sobre todo en Chile, porque hay escuelas económicas que han prevalecido en Chile. Y les gustan los impuestos porque les gusta el Estado. Ahí es donde están arraigados para hablar. Entonces, por eso sale un Velasco, ministro de Hacienda de Michelle Bachelet, que le gustan los impuestos, porque sin impuestos no hay política social, esta cosa del estado de bienestar, todo esto les gusta porque esa es su órbita, ahí viven. Sin eso, en el mercado sería muy distinto. Hay muchos economistas que cuando tú les ves el currículum, y hablan desde la estratosfera, cuando tú les ves el currículum y han iniciado algún emprendimiento, alguna Pero empresita por acá, les va como la cuifa. Esa es la verdad. Pero para hablar, está hay una palabra fantástico, más me hablan desde exacta. la academia. Sí, son, bueno, es curioso, ¿ah? Es todo un destacamento humano en Chile y en otras partes, los demócratas en Estados Unidos, por ejemplo. Es como que toda una sección de la humanidad que tiene cierto temperamento, estructura genética, tienden a vivir simplemente en una estratosfera verbal, una estratosfera de ilusiones, de utopías, de anhelo, de discurso, de charlatanería y de cantinfleo, y nunca tienen contacto con la realidad. Me decía hoy día en un médico que estuve, me decía, ¿cómo no van a estar picados toda esta gente? ¿Quién va a contratar a estos gallos en la empresa privada, po? ¿Quién va a contratar a Marcel? ¿Qué empresa contrataría a Marcel para hacer lo que tú dices de optimizar la eficiencia financiera? Pero ni capo, ni capo. ¿Quién va a contratar a Camila Vallejo? ¿Para hacer qué? ¿Hacer un mapa? Porque es geógrafa. Supongo que terminó la carrera. ¿Quién va a contratar a Jackson? ¿Quién va a contratar a Cordero? Bueno, Cordero por lo menos tuvo la decencia de desechar un cargo que le estaban Exacto. dando, como tú recordaste el otro día. Entonces, viven en ese universo y seguirán, y por lo tanto necesitan, como dices tú, el Estado, que de ahí sacan sus recursos, tienen que comer, ¿no es cierto? Entonces, ahí vienen fondos por asesoría. Eso de las asesorías sirve para todo. ¿Te acuerdas de un tal Lago, un comunista viejón, que le pagaban por mandar unos mails a Hacienda? Finalmente lo cortaron porque hasta el gobierno de Boris se dio cuenta que ya era para la risa el asunto. Así es que el sindicato economista de izquierda, yo no me imaginé que Velasco, que lo considero un tipo habiloso, participara ahí, pero parece que sí. Eh, Parece que los instintos así más profundos son más fuertes hoy, ¿ya? Es No que pueden evitarlo. sí, y además porque, ¿cómo voy a explicar esto? Y esto me une con el tema de Michelle Bachelet, que también voy a hacer una continuidad ahí de lo que hablaste en el programa del día lunes. En el multilateralismo, lo voy a tratar de explicar de alguna manera. El multilateralismo que ha sido muy exitoso y ha sido virtuoso para la humanidad, eh, también tiene un lado B y es parte también de su declive. En el multilateralismo, donde se crearon cientos de organismos y políticas públicas a nivel universal o mundial, al final terminan siendo como los estados, como el estado chileno que usted ve, es decir, estos organismos en el cual proponen el impuesto a los ricos. ¿Ustedes saben dónde salió el impuesto a los ricos? De ahí. No se le ocurrió al Frente Amplio, no se le ocurrió a Alejandro Guillé cuando dijo que le iba a meter la mano a los bolsillos a los ricos. No, el impuesto a los ricos sale de estos organismos multilaterales que hay mucho más que la OCDE, del FMI, etcétera. Y empezó además estos organismos a crear estas capas de burocracia donde pululan estos economistas que tú y yo estamos criticando. Entonces, el lado B del multilateralismo, que en un minuto en el intercambio de bienes y servicios ha sido muy provechoso para Chile y para otros países que están en vías de desarrollo y que ahí nos quedamos, algunos decían, estábamos ahí no, también tiene el lado B que es negativo, en el cual ya cuando los modelos ya empiezan a saturarse, se produce toda esta capa de organismos y de personajes que pululan, como Michelle Bachelet también, en el cual determinan ciertas políticas y para poder mantener ese poder e influencia necesitan de la burocracia, necesitan de estas capas de impuestos y de cosas porque van determinando a través de esas medidas, van
coartando o a lo mejor van adquiriendo más poder. Entonces, esto me lleva al tema de Michelle Bachelet, que tú lo planteabas, que yo voy a decir lo siguiente. Yo creo que el tema de la postulación de Michelle Bachelet en Chile le preocupa a una élite puntual, le preocupa a la izquierda, le preocupa al Partido Socialista y no le preocupa Y a le preocupa nadie. a Bachelet. Y a Le preocupa a Bachelet, Bachelet. y a Bachelet, y a su gente en la Fundación Horizonte Ciudadano, que todos financiamos con nuestros impuestos mensualmente. Yo creo que a la gente en general no le preocupa. Si ustedes ven la evaluación, ya no es la Michelle Bachelet de antes desde el punto de vista de la opinión pública. Cuando cuando se hizo a final del gobierno Gabriel Boric, este ranking de cuál es el mejor gobierno, peor gobierno, Michelle Bachelet ya no figura con esa popularidad que era impresionante en la época del 2000, incluso el No, 2010, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, porque igual le entregó la banda presidencial en una segunda oportunidad. Eso por un lado. Yo creo que en el caso de la candidatura de Michelle Bachelet, el enreo se produce principalmente en los medios de comunicación y no en el gobierno. Y este gobierno de José Antonio Kast no debiera apoyarla y voy a decir por qué. Primero, adelante. Michelle Bachelet dijo en una entrevista antes que asumiera José Antonio Kast que su candidatura iba sí o sí. Y esto fue después que Brasil y México la apoyaran, es decir, que los dos principales gobiernos de izquierda latinoamericana le dieran su apoyo. Michelle Bachelet dijo que iba a seguir con su candidatura eh, si es que no la apoyaba el gobierno de José Antonio Kast, iba a seguir. Es decir, su candidatura no es una candidatura de Estado de Chile, es una candidatura de la izquierda latinoamericana apoyada por dos grandes presidentes en el sentido de sus países, que son grandes, México y Brasil. Pero además hay Exacto. otros, dije grandes por eso, del tamaño del país, son Sí, importantes. nada más, nada Sí. más, por nada más. Pero hay otros motivos que son importantes. El presidente Kast tiene en sus lineamientos de política exterior volver a la política exterior de Estado que tenía Chile, enderezarla en ese sentido y dejar atrás la política turquesa y feminista del gobierno de Gabriel Boric. En esa línea, sus principales intereses en política exterior son controlar la crisis migratoria, el crimen organizado y el narcotráfico. Y retomar la confianza con el gobierno de Estados Unidos, muy importante. Dicho esto, Israel. hay que entender que la ONU es un organismo político. Esta no es una decisión de Estado neutral, es decir, esto está como por arriba. La ONU es un organismo político. Por lo tanto, la decisión de quién lidere la ONU o de a quién apoyamos en la ONU tiene que ir en la línea del pensamiento político. ¿Cómo José Antonio Kast va a apoyar a Michelle Bachelet si ella apoya o propicia la migración, abrir las fronteras? Ella es parte de la agenda que quería, porque ahora se escucha menos porque va en retirada, que quería legalizar la marihuana y otras drogas, acuérdense. ¿Cómo van a controlar el crimen organizado? Entonces, no se puede apoyar una candidata cuya agenda política es distinta a la agenda del gobierno. Entonces, esto Ok. no es una candidatura de Estado, esto tiene que ver con un programa político y aunque la ONU haya perdido importancia y la va a seguir perdiendo, ¿eh? Y aunque la ONU hoy parece un chiste al lado de las guerras mundiales, ¿viste lo que dice Sí, Antonio sí, sí. Guterres? Dice cualquier cosa y nadie lo está escuchando, no tiene ninguna importancia, pero igual existe. Y además pasan a ser básicamente además observadores de gobierno. Y nosotros no somos Estados Unidos, no somos China, no somos Rusia. Y lo que dice la ONU en torno a Chile, que tiene agencias y que tiene departamentos acá, y tiene observadores acá, sí puede ser influenciable. Entonces, ¿cómo vamos a apoyar? Vamos, digo, desde el punto de vista del gobierno de Kast, a una candidata cuyas políticas son distintas a las que quiere el gobierno. No se puede. No, Entonces, bueno, no, sí creo se que puede. realmente no la debe apoyar, independiente a lo que diga la izquierda, que igual le va a dar la espalda al gobierno de José Antonio Kast, ya sea por Bachelet, ya sea por cerrar la frontera, ya sea por bajar impuestos. Así es. Bueno, eso es lo que les decía ayer de que da lo mismo. Lo van a seguir en la izquierda jodiendo. Amigos, les quiero recordar unas cositas. Una de ellas muy importante. La escultora Laila Avilio, amigo de nuestra familia, está liquidando piezas con descuentos que llegan al 50% incluso. Pero solo esta semana están en exposición todo el día en Holanda 100. Ahí las puede usted ver.
tal vez está saliendo una foto no mía, una foto de alguna de las esculturas de Laila. Holanda 100, descuentos de hasta 50%, creo que más en algunas piezas. Solo esta semana son piezas hermosas, estimados amigos. Vaya a echarles una mirada si no me cree. Ya con esta foto yo creo que se dan cuenta que este es un trabajo muy original de Laila, que realmente es muy productiva, muy talentosa. Y ahora voy a compreoro.com, donde usted puede comprar oro o plata o las dos cosas en lingotitos de 1 onza, de 1/4 de onza, en el caso del oro. Una tremenda defensa financiera y en realidad una inversión considerable dado la manera como han subido. Estos lingotes están garantizados por la Universidad Católica, que tienen más de un 99% de pureza. Sigo con edisur.cl, editorial chilena, que tiene una librería en compañía 1025. Va a encontrar usted un montón de títulos de autores importantes o no tan importantes como yo, pero ahí están. Libros bien hechos, precios adecuados, y además en edisur.cl hay una sección digital con montones de archivos para bajar a su Kindle a precios ridículos, 3 lucas, 4 lucas, menos de lo que le cuesta tomarse un café y un sándwich en algún lado, y tiene un libro que no va a encontrar en papel. Continúo con servicios logísticos de ingeniería, que son unos ingenieros que revisan, cosa que usted debiera hacer todos los años, la logística de su empresa, buscan lo que está funcionando mal o Mahoma nada más. Usted está perdiendo plata, está perdiendo clientes, le ofrecen alternativas y le buscan el personal para que haga funcionar bien ese modelo alternativo, SLI Consultores. Y termino el bloque con flamencas.cl, el sitio donde usted ubica a artistas del flamenco para que le amenicen una función en su casa o en el local que arrendó para sus familiares, un matrimonio, un bautizo, un cumpleaños. Han estado muchos cumpleaños, muchos. Lo que usted quiera, una reunión de primos, de tíos. Alguna familia, la mía, hace eso, se reúne como 500 primos. Yo no voy, por supuesto, no voy a ninguna cosa, yo no voy a ir Por ni a mi funeral. supuesto. Bueno, por supuesto. Y bueno, estupendo, estimados amigos. Pueden también amenizar espectáculos corporativos de empresas, hoteles, restaurantes. Este miércoles van a estar en Casa del Jamón, a propósito, que es un restaurante que ustedes ya conocen. Y eso, ya. Bueno, ¿a ti no te parece, si tú fueras la presidenta de Chile, no apoyarías a Bachelet? Yo no sé qué cálculos va a hacer Kast en esta materia. Yo no sé qué podría hacer a pesar de su agenda la señora si llegara a ser secretaria general. Yo no sé si tiene chances, porque el apoyo de Chile no significa, y el apoyo de México y de Brasil no significa que ya ganó la elección. Estamos hablando de las Naciones Unidas. Son 140 y tantos países, ¿no? Y estamos hablando de 3, 4 votos que tiene asegurado en América Latina. 3 votos asegurados, 2. Brasil y México. Grandes países, no necesariamente grandes gobernantes. El de Chile, tal vez sí, tal vez no. Al final del día, oye, como tú dices, es un asunto sin importancia, porque yo creo que probablemente no va a ser elegida. Y si es elegida, el cargo es completamente irrelevante. Lo que decías tú de Guterres, yo lo he comentado en algún programa. Cada vez que hay un asunto morrocotudo como una guerra, lo único que hace este señor, que cobra $300,000 al año, es decir, llama a las partes a tener restraint. Y después habla de que está preocupado, concern. O sea, le pagan $300,000 a ese payaso para que diga que está preocupado. Y para llamar a las partes a que se agüenen. O sea, eso lo puede hacer el Papa gratis. O sea, es lo que hace el Papa. Que no haya guerra, que es terrible. Bueno, entonces, Bachelet haciendo lo mismo, diciendo que está preocupado, que está pidiendo, no sé, cualquier cosa así desde un púlpito burocrático, la verdad es que no tiene mucho efecto. Al menos comparado con los temas que tiene que tratar en este país, no en las Naciones Unidas. Lo de Bachelet es realmente insignificante. Y además recordemos, lo que dijiste tú, lo que dije yo, la izquierda va a seguir detestando a Kast. Van a seguir el sindicato de economistas picados criticando todo. Van a seguir algunos inventándose secuestros y golpizas, porque están corriendo el amok. La izquierda está corriendo el amok. Están desesperados, enfurecidos. No tienen pega, Nicole, y nadie le va a dar pega a esos gallos. ¿Quién le va a dar pega a esa gente? Van a haber unos cuantos que se van a pitutar. Bueno, Boris ya está pitutado con 10 palos en el bolsillo de por vida. Algunos otros encontrarán pega en alguna ONG o en alguna organización internacional. Pero los otros miles,
Bueno, algunos están atornillados en el Estado, pero yo creo que los van a ir sacando igual de todas maneras, a muchos de ellos. Pero Entonces, están enfurecidos, están mira, enfurecidos. Eso no va a cambiar si nombran si apoya a Bachelet. hubo una reunión del Consejo de la OEA en la semana pasada donde el gobierno de José Antonio Cast se abstuvo de apoyar una declaración que tenía que ver con los derechos LGBTIQ+. ¿Qué Ahí es eso? vamos. Y que tenía que ver con un grupo, que es este grupo del LGBTIQ+, porque incluye a los afrodescendientes, Ah, también, ¿eh? lo mismo de siempre, la declaración de los derechos. Todo. Y la postura de José Antonio Cast es, del gobierno de José Antonio Cast, en estos organismos internacionales, y acá no es tan distinto a lo que podría propiciar o impulsar Bachelet en la ONU, tiene que ver con lo siguiente, porque surgieron críticas, ¿cómo se abstuvo? ¿Quién no está por los derechos? Y el punto es el siguiente, los derechos son universales para todos, independiente de si usted es afrodescendiente, LGTB1, 2, 3. Cuando se empiezan con derechos particulares a grupos de interés que al final pasan a ser grupos, no son partidos políticos, pero son activistas con mucho poder, cuando la humanidad empieza a fragmentar aquello, es lo que vemos hoy en día con esta, es parte de lo que vemos hoy en día del resultado de la polarización de la humanidad, porque no todo el mundo es tratado por igual, sino que algunos tienen más derechos que otros o son destacados en sus derechos más que otros o son protegidos, en fin. Entonces, el gobierno José Antonio Cast se abstuvo y no lo apoyó. Y le pregunta, porque hubo reclamos también o críticas, y fueron muy claros en decir, nosotros apoyamos a los derechos de todos. Lo estoy simplificando porque la respuesta fue un poco más larga. No necesariamente un grupo específico aquí concentrado en el LGBTI. En eso están los organismos internacionales, pues tomados por estas políticas progresistas woke, y por eso mismo digo que en el caso de Michelle Bachelet no se escapa de este pensamiento y es lo que ella llevaría adelante como secretaria general de la ONU y va en la línea contraria de lo que quiere este gobierno para política exterior. Bueno, y a propósito de eso de los LGTB, Y y Z, yo quiero hacer ahora un statement personal, porque me he enterado que hay algunos grupos de personas, no voy a decir dónde están, que me odian, que Ah, me te odio. desprecian, que me tratan de degenerado, no sé por qué, seguramente se tragaron toda la historia del The Clinic de hace 6 años, y me tratan de fascista y todo lo demás. ¿Sabes tú por qué? Porque creen que soy enemigo de los transexuales, de esto y de lo demás. No, yo no soy enemigo de los transexuales, los homosexuales, los que se creen que no son seres humanos sino jirafas. No, a mí me da igual lo que una persona crea, a mí me da igual con quién se acueste alguien, no soy, y lo que critico son leyes o posturas jurídicas o culturales que llevan las cosas a extremos que caen en el absurdo. Eso es todo. Que es lo que está diciendo Nicole al final de cuentas. O sea, aquí resulta que si tú eres homosexual o te crees un perro chihuahua o cualquier cosa, resulta que se hace mucho énfasis en tus derechos y empiezas a tener como más derechos que los demás que somos personas normales. Eso es lo que me parece mal. No es un tema de los gustos personales de cada quien. ¿Qué me importa a mí con quién se acuesta fulana o fulano? Me importa un huevo. ¿Qué me importa a mí sus tendencias sexuales y si hay algún caballero que se maquilla o si hay alguna señora que se cree lo que sea? Me da igual. Ahora, yo sé que decir todo esto no significa nada para estas personas porque estos odiadores permanentes que yo tengo y que muchos tenemos, no van a cambiar, no entienden razones, pero lo quería contar nomás. Eh, no hay manera de evitar, digamos, una persona si no tiene cerebro, no hay remedio, no hay remedio. Digamos, lo que no da natura no lo presta Salamanca, como decían los españoles. Salamanca, lo que Mm, Natura no da, Salamanca no presta. exactamente. Así es. Y para terminar los bloques, para dejar a Nicole seguir con otros temas que tiene, yo soy solamente aquí el telonero. Controller, estimados amigos, una empresa muy interesante que se dedica a hacer cosas tales como un estudio de cómo está llevando la contabilidad, la está llevando bien, la está llevando mal, está pagando de más, está pagando de menos, tiene problemas, a lo mejor ya ha caído en problemas, ellos ven de resolverla, ven cómo están funcionando sus procesos administrativos,
cómo optimizar todo. Y esta es una empresa que tiene 20 años con experiencia internacional, han trabajado y trabajan con multinacionales y tienen un especial interés en Chile, donde hay tantas pymes, de ayudar a las pymes que no tenemos, ni tú ni yo, ¿no es cierto? Un departamento jurídico, un departamento de finanzas, no tenemos un departamento, no tenemos nada, somos nosotros, pero igual tenemos que pagar impuestos y hacer contabilidad, y entonces ellos ayudan mucho a las pymes con sus servicios. Controler.cl. Sigo con La Bollería, un establecimiento dedicado a la banquetería y a la pastelería. Rica comida, ricos banquetes. Yo conozco a la persona que fundó esta empresa, que era amiga de mi chica, sí la conozco, la Roma, se llama Roma. Y los banquetes deliciosos. La pastelería, ¿para qué les cuento? Pónganse en contacto con Instagram, @ La Bollería Pir, que ustedes están viendo ahí la dirección, y se van a acordar de mí, en buena, además. Sigo con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados dedicado a temas civiles, son especialistas, llevan años en eso, una alta tasa de éxitos legales. No se ponga en manos de cualquier abogado que le recomendó la tía Peta si usted está yendo a un tribunal a una cosa importante. Tiene que buscar a los mejores. salinasyojeda.cl, ahí los ubica. Y termino recordándoles, amigos, que en abril, que ya estamos casi encima, empiezan un montón de cursos de ajedrez para todos. Niños, viejos, adultos, novatos, principiantes, jugadores más experimentados. Las clases son online, cuestan solo 25 lucas mensuales, un robo casi. Realmente me siento que le están robando a Pablo Tolosa, amigo mío, maestro internacional de ajedrez. Muy buen jugador, muy buena persona, muy buen profesor. Y acuérdense, para los niños es excelente el ajedrez. Excelente. En todo sentido. No solamente por el juego, porque queda instalada una serie de mecanismos mentales que usted lo ocupa toda la vida. Se los digo con conocimiento personal. No sé si lo usaré bien o mal, pero los tengo por lo menos. Ya, y eso sería. Nicole, continúe, por favor. Oye, tengo dos temitas producto de noticias que han sido un escándalo. Uno, te quiero recordar, y yo creo que los auditores de nuestro programa lo van a recordar, ¿eh? El tema de la ley Lafkenche. Y el punto es este. El domingo hubo un reportaje, entiendo que en Canal 7, de un periodista que hablaba acerca de cómo Noruega, a través de ONG, manda recursos o paga a comunidades indígenas para que a través de la ley Lafkenche pueda detener el desarrollo salmonero de la zona. Y yo les quiero recordar, bueno. Y esto ha producido que en el Congreso ahora todos levantan la voz y que no puede ser, hay que revisar la ley Lafkenche. Yo les quiero recordar a nuestros auditores lo siguiente. Desde el año antepasado que venimos hablando en este programa acerca de cómo a través de ONG, Noruega, hay otros países, pero Noruega ha financiado abogados y ha financiado comunidades indígenas para que puedan reclamar borde costero y así evitar la expansión o el crecimiento o el desarrollo de la industria salmonera en Chile que le hace la competencia a Noruega. No es nada nuevo. Y de hecho hay medios de prensa escritos como el Libero que en el 2024 levantó también esta información. Pero producto de los tiempos en que estábamos viviendo y producto de tener, miren cómo cambian los ánimos, ¿ah? Y las posiciones. La gente es muy vendida. Déjenme decir lo siguiente, lo voy a decir muy en bruto. La gente es muy vendida. El Congreso, los periodismos. Producto de que el gobierno de Gabriel Boric era ecologista, activista, como lo quieran llamar, nadie decía nada. Cuando Eduardo Frei el año pasado dijo hay que eliminar o corregir la ley Lafkenche, fue como no podemos creerlo. Bueno, la ley Lafkenche lo único que produce son vicios y produce toda una estructura que va en beneficio de algunos pueblos indígenas que es muy irregular. Bueno, yo le pregunté a algunos candidatos, ¿van a eliminar la ley Lafkenche? El Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, decía que sí. En el caso de José Antonio Kast, no. Bueno, ahora producto de este reportaje de Canal 7, en el Congreso todos levantan las alarmas y resulta que esto se sabe hace mucho tiempo, pero tengo que entender quizá que como hay un gobierno distinto, que piensa distinto y que mira el tema de pueblo originario distinto, ahora se atreven a hablar y decir, oye, esto es un escándalo, son 500 millones o más que ha financiado Noruega a través de esta ONG. Mire, si ustedes quieren,
revise los reportajes 2024, 2023, que habla, hay uno en el libro, pero hay otro, como desde el año 2008 que se promulgó la ley Michelle Bachelet, recordemos, que fue con la idea de preservar el borde costero, miren la idea, para que los pueblos originarios de la zona mantuvieran sus costumbres, como si fueran a hacer una ceremonia, y iban a hacer no sé qué cosa y aclamar a la dios del mar, no tengo idea. Lo único que ha producido es que se hagan de poderosos territorios y que después incluso los pueden hasta subarrendar para que la gente pueda pescar. Pero el punto es que Norwegian People's Aid, que es una ONG NPA, ha mantenido financiamiento a algunas comunidades, principalmente a Identidad Territorial Lafkenche, para que mantenga toda esta parte jurídica, porque hay que tener plata para eso, y poder reclamar esos territorios. Esto debió haber sido un escándalo siempre. Ahora, con el cambio de giro, cambio de pensamiento, hay otro aire, parece, en Chile, ahora es un escándalo producto de un reportaje de Canal 7. Todas estas leyes que se hicieron en el nombre de preservar los derechos de los pueblos originarios, ¿dónde están escritos esos derechos de los pueblos originarios? Es toda una estructura creada en base a un objetivo, y era limitar el crecimiento, limitar el desarrollo y limitar a la empresa, limitar el libre emprendimiento, porque usted podía ir sin la ley Lafkenche, usted puede ser una salmonera, pedir que le otorguen una concesión más grande, cambiar la concesión. Todo eso hoy está frenado por la ley Lafkenche. Entonces, ¿cuál es el objetivo real de fondo de estas políticas? Bueno, está clarísimo ya, Nicole. ¿No es cierto? Que nos lleva al tema original, que surge de toda esta estructura de organismos multilaterales que inventaron este tema de los derechos de los pueblos originarios para frenar un crecimiento en un liberalismo y capitalismo que no les gustaba. Quiero insistir en un punto que he hecho en otros programas y en algunos de mis libros. No existen los pueblos originarios, en primer lugar. Toda esa construcción está basada en ese cimiento que es completamente falso. ¿Qué quieren decir con pueblos originarios? Que alguien que tenía un tatarabuelo que nació en Chile antes que llegaran sus tatarabuelos o sus bisabuelos es más chileno o tiene más derecho al territorio. ¡Qué absurdo! Todos somos originarios, nos originamos en Chile, ¿no? Yo nací en Chile en 1949, soy tan originario de Chile como el cacique Michimalonco que nació en 1432. Me originé aquí, él se originó acá, somos todos originarios, no existen pueblos más originarios que otros. Ahora, si se refieren con eso a quién llegó primero a un territorio, primero, eso en sí mismo no otorga derechos llegar primero. Segundo, tampoco llegaron primero los mapuches. Habían otros pueblos que ellos desplazaron, para información de ustedes. Entonces todo esto es una ficción semántica, antropológica, que no tiene fundamento. Y sobre eso construyeron este edificio los derechos y emergieron todos estos políticos de escaso seso que nunca han entendido esta cosa tan sencilla, que la explica muy bien un libro que tengo acá, que no es mío, es de Francisco Saldívar, que se llama Identidad Animal, donde está muy bien explicado este tema del origen. Todos tenemos un origen en un punto y da lo mismo el calendario, estimados amigos. La gente de etnia mapuche que hay en Chile, primero, no son un pueblo distinto, son el pueblo chileno. Las etnias importan un huevo. Yo no sé si a ti te importan las etnias, Nicole. No. O hay las religiones. Hay pocas cosas que me importan, la verdad. La verdad, ¿a quién le importa de quién? Yo fíjense que mis antepasados más remotos saben de dónde vienen, de los vikingos. Después se convirtieron, otros son franceses, otros son alemanes. ¿Y qué mierda me importa a mí esa cuestión? Yo nací en Chile, soy chileno. Me originé aquí, me eduqué aquí. Y si hubiera nacido en 1255, como mapuche es la misma cosa, no cambia nada. Entonces todo eso es una construcción fantasiosa. Es una construcción. Por favor, piénsenlo un poquito. No acepten estas frases pueblos originarios como un billete que uno lo toma y le da valor sin ni mirarlo. Miren, esta frase no tiene sentido. Entonces luego vienen estas leyes y les dan un derecho especial y empieza a convertirse en un negocio. Fíjate que estos pueblos originarios, supuestos pueblos originarios de la costa, jamás desarrollaron una actividad cultural basada en la pesca. Si eso no existe, lean un poco historia de Chile. Los únicos pueblos que se dedicaban un poco a la pesca están mucho más al sur, en Chiloé. Muchos de ellos los extinguieron después, los mataron literalmente. Los Yanaconas, ¿cómo se llaman? No, los Chaganes, los Yaganes, no me acuerdo. Los conoció Charles Darwin, alcanzó a ver algunos ejemplares de esa etnia.
Son los únicos que estaban vinculados con la pesca, porque no había otra cosa en esas islas, no hay agricultura. En los islotes, digamos, los canales del Beagle, todo ese sector del extremo sur. Ya. Así que olvídense de los pueblos originarios, por favor. Que no le sigan metiendo el dedo en la boca con frases hechas los señores del wok, que no tienen cerebro, tienen un ganglio nomás. No lo olviden nunca. Claro, pero el fondo de todo eso, Fernando, si tú ves en el origen que está toda esa construcción ficticia de esos derechos, tiene que ver con el objetivo de frenar el desarrollo, frenar el crecimiento, frenar un poco lo que fue ganando en la historia que tiene que ver con el libre emprendimiento, con el crecimiento y el desarrollo. Es una postura distinta y hacen toda esta construcción que termina siendo además un negocio en sí mismo. Es, es realmente muy triste ver cómo una industria que es la salmonera, entregaba no solamente miles de empleos a Chile, sino que competía a nivel mundial, ha sido deteriorada, ha sido frenada, producto de estas leyes también de construcción ficticia. Entonces nos creímos todo este cuento. Bueno, Michelle Bachelet en general, no es que la esté cargando hoy día con ella, pero es que la verdad es que ella es la que implementó en su primer gobierno y en su segundo gobierno todas estas agendas del PNUD. Si ustedes ven esa agenda para el desarrollo, es el programa de Michelle Bachelet cargado, porque la concertación también se había quedado sin programa. Por algo Michelle Bachelet después fue nueva mayoría. El punto es que tiene que ver con eso, quitarle el poder a la empresa, a los ricos, tiene que No, ver por con supuesto, por aquello, supuesto, ¿no es cierto? por supuesto. Claro, también. O sea, se mezclan muchas cosas. O sea, sobre ese fundamento los pueblos originarios se construyen muchas cosas. Muchas, muchas. Desde luego los noruegos para limitar la competencia, las izquierdas para inventarse una mitología, para joder a los empresarios, los demás allá para agarrar un pedazo de territorio, los demás acá para ganar ese territorio, pues venderlo y tomárselo probablemente. Eso es, claro, muchas cosas brotan de eso. Y por supuesto detrás de esto tenía que estar Michelle Bachelet. El baúl infinito de clichés, de memes y de lugares comunes políticos que han traído tan malas consecuencias en la educación, en la inmigración, en la seguridad, en la economía, en todo. Esta señora fue realmente una hada madrina del desastre. Y ahora quiere ir a las Naciones Unidas a seguir haciendo sus magias. Po. Bueno, pero ahí volvemos al punto inicial del programa que tú dices que no debiera apoyar. Yo creo que José Antonio Carla va a apoyar al final de alguna manera, No, yo creo que no. para evitarse problemas. Bueno, vamos a ver. En realidad no podemos saber lo que tiene en su mente José Antonio Carla. Yo digo que creo nomás. Y tú crees que no. Vamos a ver qué hace. ¿Cuándo se decide esto? Él dijo que pronto, él se reunió con Michelle Bachelet el fin de semana en La Moneda eh, y se impuso una fecha. Yo creo que no debió haber dado fecha ni haber dicho pronto. Debiera haber dicho se va a Pero resolver pronto en no su significa momento nada. cuando sea necesario, una cosa así, pero Pronto puede dijo ser en pronto. 20 años. Pronto puede Claro, ser pero cualquier día. no, pero dijo los primeros días de abril, es realmente pronto. ¿Dijo? Yo Ah, creo que los gobiernos no deben dar fecha en general, salvo cosas muy específicas, porque las cosas cambian. Y la política es bien. debiera ser muy flexible y casarse con ese tipo de pronto, a lo mejor podría diluirlo y a lo mejor vienen otros candidatos que hacen más sentido a nivel internacional, no sabemos. A lo mejor con esto de que Estados Unidos le quita financiamiento a la ONU y otros organismos, también empiezan a cambiar los factores. Es decir, creo que con esto puntualmente, que no es tan relevante, podrían haber dicho, lo vamos a decir en su momento cuando sea pertinente y con eso queda en el aire. Pero el pronto, ¿qué es lo que hace? Que estén todos los días la prensa preguntando qué va a hacer Bueno, el la gente gobierno de juega José con... Antonio Kast Oye, con respecto a esta candidatura, ¿no? son patéticos. Son patéticos. No tienen remedio. Otro temita. Estimados amigos, eso de poner fechas, sí. Bueno, hay otra fecha más importante que puso y mucho más concreta, más específica, los 90 días que le dio de plazo a los organismos públicos para que presenten sus planes para disminuir en un 3% sus gastos. Es ahí una fecha bastante más precisa que decir pronto. Y vamos a ver qué pasa en esos 90 días. Ya han transcurrido 10, más o menos, quedan 80 o algo Que son así. sí, son distintas fechas. Los 90 días
es el plan Desafío 90, que son cosas distintas. Desafío 90 es el plan del gobierno para los primeros 90 días, que fue elaborado por Bernardo Fontaine, que entiendo que va a ir a Codelco. Algunos preguntaban qué cargo va a tener, entiendo que va a Codelco, pero no está confirmado. Y ahí estaba el plan completito de los primeros 90 días que venían con esta agenda rápida, de emergencia, robusta, y en ella también tenía que ver con bajar el gasto del Estado en torno a este 3%, pero era una agenda bien clara, que algunos dicen se vino a desordenar con esto de la guerra en el Medio Oriente y el tema MEPCO, que no estaba dentro de los planes. ¿Quién hablaba del MEPCO en campaña, cierto? Bueno, con esto del MEPCO, que si no fuera por ese filtro al valor del petróleo, estaríamos, entiendo, pagando 300 pesos más por litro, una cosa así. Entonces vino a desarmar. Pero eso es la política y eso es gobernar. Mañana usted puede tener un terremoto y le cambia la agenda. No me parece tan curioso. Y esta semana, supuestamente, se iba a hacer el anuncio de cómo se iban a equilibrar las finanzas, porque el MEPCO, tal cual, cómo funciona, producto del tipo de alza que ha tenido la benzina y el petróleo, no puede seguir funcionando porque no hay plata, ya lo hablamos. No hay ni siquiera plata en el fondo de emergencia porque el gobierno Gabriel Boric lo gastó o se lo robó todo, no sabemos, pero lo gastaron o están en los bolsillos de otra persona. Oye, pero mira, fuera de esto, yo creo que hay que terminar con esto de que el Estado meta mano en los precios internacionales. Hay que asumir los costos de las cosas nomás, pues. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es esta costumbre como que se instaló como un dogma indiscutible de que el Estado tiene que estar subsidiando cosas, supuestamente para los desposeídos? Yo no conozco ningún desposeído todavía que no ande en auto, que aquí hasta el jardinero de mi casa llega en un auto mejor que el mío, más nuevo. O sea, ¿cuáles son los desposeídos que están tan preocupados de la benzina? Quizás de la parafina, pero no de la benzina o del diésel. Hay que enfrentar los costos. O sea, si la guerra no la inició Kass, la inició Trump y la iniciaron los iraníes por su iniciativa y por todo lo que han hecho y siguen haciendo. Hay que enfrentar los costos en la vida, las personas, las sociedades, y no empezar a considerar como un derecho divino que el Estado, que alguien, que el ángel San Gabriel, venga a levantarte del suelo, venga a pagarte las cuentas. Me parece moralmente asqueroso esa actitud que se instaló. De que siempre tiene que haber unos desposeídos, que hay que ayudarlos, y vamos gastando miércoles, y además no hay plata para hacerlo. Simplemente. ¿Quieren gastar plata al Estado? Gastémosla en la educación de los parvularios, gastémosla en la educación primaria, gastémosla en las cosas que valen la pena, que son importantes, no en anivelarle el costo de la benzina a la gente, a los desposeídos. Está bueno que se termine con eso de las subvenciones y de que hay que equilibrar el precio de esto. Y acuérdate lo que pasó con la electricidad. Años de años subsidiando la electricidad. ¿Y qué es lo que significó después? Un problema que hubo que pagar igual, pero más gordo el problema. Entonces, ¿cómo no aprende la gente? ¿Qué cambio? Oye, tú has hablado muchas veces de la guerra cultural. Bueno, esto va más incluso allá que una guerra cultural. Esto es una transformación mental global de este país, que se ha acostumbrado a lo largo no solo del gobierno Boris, viene de antes. Se ha acostumbrado a esto de que lo ayude el Estado a todo, hasta para limpiarse el poto. Entonces, el bono, que a los 40 horas, que el feriado, el día sándwich, el feriado irrenunciable, que el precio de la gasolina, que el MEPCO, que esto, que el otro, que la electricidad, el agua, todo. Eso es absurdo. Si uno tiene más costo, se tiene que meter el cinturón. Es así de simple. Yo, que no soy rico, me tengo que apretar el cinturón todo el tiempo para mantener funcionando este programa, por ejemplo. No espero una subvención YouTube o una subvención del Estado, del Ministerio de la Cultura. Y si no puedo mantenerlo, me jodo. Yo. Punto. Y si necesito ayuda, hablo y digo a la gente de Patreon que colaboren. No le estoy pidiendo al Estado. Pero se convirtió, oye, en un desideratum mental de la gente esto de esperar como un derecho. Porque ya está la izquierda vociferando ya. Un derecho de que se tiene que gastar plata para que cueste menos la benzina en la bomba. Es verdad, pero eso si es que el costo fuera puro. Pero hay factores que desvían el costo y son dos. El IVA, pagamos además del costo un IVA y eso es una decisión política.
y además el impuesto específico a los combustibles, que en promedio es alrededor del 30 al 40% del costo, del valor que pagamos. Entonces, claro, del punto de vista cultural, tú sabes lo que yo pienso, me sumo 100%. ¿Hasta cuándo el Estado tiene que entregar la caja de tallarines, ¿no es cierto?, las subvenciones? Pero también acá hay factores que distorsionan el famoso costo No, y pero eso tiene es que otra ver con cosa. dos impuestos. Sí, bueno, Entonces, pongámonos de acuerdo también en si a lo mejor el impuesto específico a los combustibles es muy alto y eso se lo bueno, lleva el Estado. ese otro Y el tema. IVA, y el IVA se lo Sí. lleva el Estado. Y te voy a dar adicionalmente, ¿quién es el distribuidor acá? ENAP, la gran empresa pública que cerró el 2025 con una deuda financiera bruta de 3 mil, es más, yo acá tengo un valor, 3.103 millones de dólares, yo entiendo que es un poco más. O sea, ENAP, que tú mismo lo mencionaste antes como una caja pagadora, totalmente ineficiente, nosotros esa deuda bruta se va pagando, todos los contribuyentes. Entonces, el sistema de combustible en Chile tiene estos dos factores, el IVA y el impuesto específico, y además tiene una empresa totalmente quebrada e ineficiente. Entonces, claro, ahí viene, y ahí tenemos el MEPCO. Son demasiados los factores que distorsionan el Bueno, costo distorsionan real de lo que deberíamos pagar. y distorsionan, peor aún, aparte de la distorsión económica, esta distorsión mental del público chileno que está esperando siempre la caja de tallarines, el paquete de tallarines. Bueno, amigo, se nos está acabando el programa, no he alcanzado a tocar el tema internacional. Como les pronostiqué, la guerra sigue creciendo y va a ser una época de guerra, tal cual les dije. Y ya ven ustedes que el tema de la guerra en Europa entre Rusia y Ucrania se conectó con Irán, que literalmente le declaró la guerra a Ucrania. Con una frescura increíble, porque ¿saben por qué? Porque los ucranianos le están mandando unos Drones. drones, cazadores de drones. Y entonces eso enarcaron las cejas los iraníes y dijeron, esto significa que hay... Y resulta que los iraníes le han estado mandando drones y han estado matando ucranianos con sus drones, los rusos, y misiles, desde que empezó la guerra. Eso no era problema, ahora es problema, fíjate, que hayan drones defensivos, no de ataque, defensivos. Los drones de ataque de ellos, no, eso no hay problema. Bueno, Ucrania debiera declarar la guerra entonces. Debiera declarar la guerra a Corea del Norte, que ha mandado soldados de su ejército. Debiera declarar la guerra a Irán. No lo han hecho porque no ganan nada con hacerlo, ni ningún beneficio. Y quizás sería hasta darle otro argumento a Trump para que dijera que Zelensky es el obstáculo de la paz. Capaz. Bueno, amigo, vamos a ver qué pasa con Cuba, las próximas semanas, entre paréntesis, que ya está ahí está la crema, pero a un nivel. O sea, ese país se está cayendo a pedazos. Se está Totalmente. pagando, literalmente, los países no quiebran, no desaparecen, pero aquí pareciera ser que literalmente es una Cuba apagándose, va a ser como el último apaga la última luz, una cosa así, porque No, no además hay nada que, ni es siquiera una porque no hay isla, luz. hay No que hay tener nada que claro apagar. algo, es una isla de viejos, Cuba, es una isla que se ha ido desangrando de a poco producto del sistema comunista, no del embargo. Yo les quiero comentar, no sé si voy a alcanzar, pero dos cositas de Cuba, que Uno aquí nomás. se habla, una, que se habla muy poco. Cuba hace, para que ustedes sepan, ferias comerciales, donde está lleno de empresarios españoles, rusos y europeos que comercializan con Cuba. Por eso tiene también grandes inversiones hoteleras de España y de otros países europeos. Entonces, el tema del embargo tiene que ver directamente con Estados Unidos. Hoy hay una sanción adicional con respecto a entregarle petróleo, pero sacándonos de este momento puntual, el tema de Cuba con respecto a su economía, Cuba comercializa con todos los países, para que ustedes sepan. Y el Comercio. punto es que no es el embargo, es el sistema comunista el que falla, porque esa comercialización que hacen o esa economía que hacen, por pequeña que sea, va directo al Estado, es decir, a la gente que trabaja al Estado para enriquecer a la gente que está en Estado manteniendo a su pueblo y a la población cubana en pobreza absoluta, dependiendo de estos subsidios y estos regalos del Estado. Entonces, eso por un lado, y dos, para que lo comente, no sé si lo vamos a comentar el miércoles cuando grabemos o te alcanza a comentarlo tú, volvió la peregrinación de artistas y de políticos de izquierda a Cuba con estas flotas que se supone que llevan ayuda humanitaria, Pablo Iglesias de España, Silvio Rodríguez diciendo que es capaz de levantar un fusil para defender Cuba y le Sí, dieron un fusil con fotografía y todo para defender. ¿Creen que están
en los Un rifle, 60, era una un cosa rifle de así. corcho, era un rifle de corcho, que creo que me dijeron era un rifle de galalita, ese que venden en la casa Bombo, cuando existía. Bueno, amigos, uno ve permanentemente estos circos de la izquierda, son gente realmente para la risa cuando nos están gobernando y dañinos cuando están gobernando. O arruinan un país o nos hacen reír, una de dos. Bueno, el miércoles, o sea, el próximo jueves vamos a tener otra vez programa, quizás el miércoles en la noche, porque aquí nuestro editor está tirando los programas con más rapidez ahora. Y bueno, así es la cosa. Así que ya esta semana tienen a Nicole Rodríguez y me tienen a mí, lo que hay nomás, pues, el resto de la semana. Ya amigos, muchas gracias. Chao, chao. Chao, 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 Nicole. que estén bien.